justamente cuando nos preguntamos por qué estamos aquí, quizás esa sea la respuesta. Tratar de conocer y tratar de hacer justicia. Esto responde también a la segunda respuesta, a la segunda pregunta, que es no ya por qué estamos aquí, sino para qué estamos aquí. Pero también Esteves habló del secreto. Margarita Romero también habló de justicia, habló de verdad, y no solo habló del secreto, sino la que parece ser la actual búsqueda de pagar el secreto, con una suerte de mordaza económica o estas personas que conocieron el horror. Hernán Quesada se formuló dos preguntas: ¿cómo tenemos que hacer para alcanzar la verdad? Seguidamente, con ello, ¿cómo hacer justicia? Es decir, ¿cómo podemos buscar responsabilizar a los autores de hechos atroces? Y marcó un punto que es el Estado de Derecho en democracia. Annette Walter hizo mención al horror que todavía perdura, a cómo las víctimas y sus allegados deben enfrentarse en este proceso con el pasado. Y también hizo referencia a los grandes esfuerzos realizados por la justicia chilena para, primero, esclarecer la verdad y segundo, para hacer justicia. Y tocó un punto que seguramente tampoco lo hemos conocido, no hemos conectado, que es que no siempre en un Estado de Derecho, por lo menos yo entendí esto, se podría hacer la justicia que se requiere y que tenemos que avanzar en ese proceso. Ingrid Berg hizo referencia al involucramiento tanto de Chile como de Alemania para tratar de conocer la verdad. Y el que Gulowski, creo que se pronuncia así, mencionó todas las cosas que se realizaron desde diciembre de 2014 hasta la fecha para llevar adelante estos procesos, y que una de las cosas que se habían hecho y con bastante éxito fueron realizar este tipo de discusiones y de realizar este tipo de discusiones para conformar una interacción. Sería presuntuoso de mi parte hacer referencia a investigaciones de Colonia Dignidad, que yo no intervení en el proceso, pero sí, gracias a los organizadores, he tenido acceso a algo de información, en particular a una sentencia. Se puede ya poner, no sé cómo se hace, la computadora. Ahora sí, desapareció acá. En junio de 2007, el profesor Ernesto Garzón Valdés cerró en Alicante un seminario sobre ética y derecho. Lo denominó Viejos y Nuevos Problemas. Allí, con la claridad que lo caracteriza, explicó que un problema puede ser viejo por persistente, porque todavía no se ha encontrado una solución adecuada para resolverlo. Pero también explicó, con suma agudeza, que el problema puede ser viejo por recurrente, es decir, porque reaparece cuando se eliminan las condiciones que hicieron posible su solución en el pasado. Y que un problema es nuevo cuando es el resultado de desafíos inéditos o hasta ese momento desconocidos. Por supuesto que la clasificación de un problema como viejo como nuevo suele depender además de la perspectiva con la que se adopte.
Creo que esta quizás puede ser mi contribución a la fecha. No es decirles a ustedes cuál es la perspectiva que deben adoptar, pero sí revelarles cuál es la que nosotros adoptamos. Y por supuesto que esto depende también, para poder establecer esa perspectiva, tener un cierto conocimiento sobre el ámbito en el cual ese hecho es percibido como un problema. Las soluciones que la ciencia, el arte y la filosofía pretenden ofrecer no se entienden cabalmente, sino se sabe cuáles son los problemas que requieren esa ciencia. Por lo general, nosotros desconocemos esos problemas y sin más aceptamos la solución que se nos ofrece. Por supuesto que así nos economizamos tiempo y nos movemos quizás más confortablemente arropados por la ignorancia. Claro que conviene andar con sumo cuidado y no crear falsos problemas. Una pequeña frase de Jorge Luis Borges dice lo siguiente: la palabra problema puede ser una insidiosa petición de principios. Otro demérito de los falsos problemas es el de promover soluciones que también son falsas. Con la venida de ustedes, lo que voy a tratar de hacer ahora es procurar no cometer ninguno de estos dos pecados. Cuando establecemos este tipo de investigaciones, cuando tratamos de solucionar cualquier problema, creo que tenemos que recordar una frase de Immanuel Kant: ten el coraje de hacer uso de tu inteligencia. Quienes llegaron acá un poco más temprano pudieron advertir las dificultades técnicas que tuvimos para poder conectar las pantallas. También las dificultades ya manuales, y yo he formado parte de ese problema, de tratar de poner allí un mural que ya había sido confeccionado específicamente para la ocasión. Pero se solucionaron esos problemas. Se puso un archivo PDF donde iluminó parte del contenido de lo que se rompió. Se trajo otra computadora para que yo pudiera pasar. Quizá no con PowerPoint, porque ya tuve un problema anterior insoluble, pero sí de esta forma. Lo que creo primero que tenemos que hacer es solucionar el primer problema, que es el de identificación. Quizás es el problema más común, es un problema viejo persistente. Investigar este tipo de delitos como si fueran hechos comunes. Nosotros debemos utilizar los mismos procedimientos, utilizar el mismo Código Penal y todo bajo la misma norma fundamental que es la Constitución, la chilena, la argentina. Pero eso no significa que nuestra perspectiva al mirarlo tenga que ser la misma. No es necesariamente así. El segundo problema que generalmente se alega, es que no estamos en condiciones de realizar este tipo de investigaciones porque no son hechos comunes y que hay una gran diferencia de magnitud. Esto es cierto. Hay una gran diferencia de magnitud. Lo que no quiere decir que no estemos en condiciones de realizar este tipo de investigaciones. Y de allí surge el tercer problema, que es que por su magnitud entonces no se puede investigar. Nótese que aquí no estoy haciendo ninguna referencia ética de por qué se tiene que investigar, sino que las excusas van dirigidas al tipo de hechos no común, a la magnitud no común, y que por esas dos cosas no se puede investigar. Y en muchos países
el nuestro también y creo que también el de ustedes, surge el cuarto problema, quizás el último, que es que este tipo de hechos son ligados a los vaivenes políticos, por lo que es a veces imposible investigar. Esto es lo que generalmente se hace referencia con los conceptos de justicia transicional. Cada país en su momento debe enfrentar las soluciones que pueden hacer. Quizá no son las ideales, pero son las que pueden hacer. Eso no significa que se queden contentos con ellos. Ahora bien, imaginemos nosotros una banda, un grupo de personas que está integrada por funcionarios públicos con el objeto de realizar secuestros extorsivos, es decir, secuestran a personas para obtener un rescate, que siguiendo el plan realizado por sus jefes, secuestran a una persona a la que torturan para extraerle información financiera, logran su cometido y luego la matan. Esto es algo que la justicia en general investiga y que es considerado, más allá de su magnitud, un hecho común. Ahora, imaginemos que integrantes de un organismo de seguridad dedicado a secuestrar personas, siguiendo un plan sistemático de represión organizado por el Estado, secuestran a una, a la que torturan para extraerle información sobre su organización política con el propósito de aniquilar esa organización política, persona a la que por supuesto luego matan. La primera pregunta que nos debemos formular es si estos casos son idénticos. Si se detienen un poquito, podrán ver, por lo menos a mi juicio, se ocurre que tienen muchos elementos en común. Primero, en ambos casos existe una organización para cometer delitos indeterminados integrada por funcionarios públicos. En ambos casos se sigue un plan. En ambos casos se priva ilegítimamente a un ser humano de su libertad. En ambos casos se realizan interrogatorios bajo tormentos. En ambos casos se asesina a la víctima. Y en ambos casos la justicia debe investigar los diversos grados de participación de los que hubieran contribuido a la producción de esos resultados. Está claro que quizás ambos casos requieran la misma calificación legal y por ende la misma pena para cada uno de los integrantes. Por supuesto que esto siempre según el respectivo grado de participación que les corresponda y de acuerdo a la legislación de cada país. En estos pequeños ejemplos podemos ver los mismos elementos: asociación ilícita, privación legítima de libertad, tormentos, homicidio calificado. Pero quizá podemos reiterar la pregunta: ¿estos dos casos son iguales? Si la respuesta es que sí, deberíamos concluir entonces que no existen razones de peso para pensar en modelos de investigación diferentes, ni para plantearse si las pruebas asumen o no un valor diferenciado. Sin embargo, si la respuesta es que los dos casos no son iguales, entonces sí surge también una nueva pregunta. La primera podría ser la siguiente: en ambos casos, ¿deben seguirse los mismos métodos de investigación? La segunda pregunta: ¿las pruebas se valoran de la misma manera en el primer caso que en el segundo? De estos dos ejemplos, creo que podemos extraer al menos un elemento que permite diferenciarlos. Este elemento es la presencia de un Estado terrorista. Porque si bien ambos casos los integrantes de las organizaciones delictivas son funcionarios públicos, solo en el segundo caso parece advertirse la participación misma del Estado en la organización delictiva.
en la planificación y en la ejecución. Lo primero que ver esto es que llama la atención qué significa. Los judiciales, es decir, los jueces, los fiscales, incluso los defensores, los querellantes, en los hechos estamos acostumbrados a mirar esto. Si ustedes leen el Código Penal argentino, si leen el Código Penal chileno, verán que los tipos penales están redactados como realizados por una sola persona y un solo hecho. Así están pensados. Son pocos los tipos penales que ya dentro de la descripción típica plantea la pluralidad de hechos. Entonces, los abogados, jueces, fiscales, defensores, querellantes, estamos acostumbrados a ver esto. Y resolvemos en relación con lo que vemos. Esto es un hecho único, que podemos, y en detalles podemos describir su follaje, podemos describir el tronco, hasta podemos describir el suelo, pero es lo que nosotros miramos. Por supuesto que, como el quehacer humano a veces se relaciona con personas y no tiene por qué limitarse a un hecho único, a veces nos encontramos con una pluralidad de hechos. Ahora, en los hechos comunes, esos hechos generalmente los seguimos mirando de la misma forma. Vemos que aquí hay un conjunto, pero son tres hechos individuales. Esta es la perspectiva que nosotros estamos acostumbrados. Una forma de investigar entonces lo ocurrido en la benefactora Dignidad, Colonia Dignidad, actualmente denominada Villa Baviera, es mirar árbol por árbol. Vemos un hecho, lo investigamos, determinamos las posibles responsabilidades y se dicta una sentencia. Puede ser absolutoria y condenatoria, y en el caso de que sea condenatoria se elegirá dentro de los parámetros que marca la legislación qué pena se le aplica. A veces no nos basta mirar la superficie, sino que tenemos que investigar un poco más. Entonces, no solo investigamos lo visible, sino que también tratamos de adentrarnos en lo no visible, en lo que hay por debajo. En esto siempre estamos realizando una mirada única en relación con un hecho, en este caso con mayor profundidad. Las investigaciones realizadas, parte de las investigaciones realizadas en Colonia Dignidad, descubrieron, entre muchas otras cosas, estos especies de refugios subterráneos, donde en principio se escondían lo que se denomina berretines, es decir, lugar donde se ocultan. Para analizar esto, no tenemos que olvidarnos que cuando hablamos de terrorismo de Estado, y esto voy a hacer una pequeña diferenciación más allá de las participaciones civiles, que por supuesto las hubo, no debemos olvidarnos que esto fue diseñado por militares. No me refiero a las motivaciones, pero sí me refiero a la forma de ejecución. Los militares estudian para hacer la guerra. Y en la guerra no interesa el individuo, sino que interesa el conjunto. Cuando realizamos estas investigaciones no tenemos que olvidar que la planificación, la organización y la ejecución fue realizada por militares. Entonces tenemos que tratar de adentrarnos al pensamiento militar. En primer lugar, entonces, tenemos que ver que los militares no miran, o mejor dicho, no toman en cuenta primordialmente el individuo como lo hace el Código Penal. Ellos toman en cuenta batallones, brigadas, unidades, etcétera, como conjuntos que actúan con dirección centralizada o descentralizada, pero con dirección, y actúan todos como una unidad. Esto es fundamental para establecer las responsabilidades de los integrantes de determinadas unidades, estén o no presentes.
Porque no debemos recordar que, por lo menos nosotros aplicamos en su mayoría la doctrina alemana elaborada por Roxin, de participación mediata, los que dan las órdenes las dirigen a un grupo de personas, y ese grupo de personas son indeterminados. No toman en cuenta a quién se da la orden. Cualquiera puede ejecutarla. Y si uno no la ejecuta otro. Los integrantes de esas unidades son fungibles. Esto es lo que tenemos que mirar, por nosotros es lo que miramos cuando investigamos cualquier delito de los denominados de lesa humanidad. Esto es, para nosotros, principalmente los cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Antes veíamos los árboles de frente. Es más, cuando vimos las ramificaciones por debajo de la superficie también lo veíamos de frente. Y nosotros elevamos un poco la mirada y lo observamos de otra posición, podemos ver ya no algo individual sino un conjunto. Esto nos permite, una visión aérea, ver lo que podría ser un bosque. Ahora, esta visión aérea quizás no nos da demasiada información. Podemos observar, por supuesto, en ocasiones, o trataremos de buscar en ocasiones, si es un conjunto de sucesos sin unidad o si por el contrario existe una unidad. En ocasiones, como en la primera foto, la primera visión, quizás no podemos advertirlo con facilidad. Quizás es algo natural y simplemente la casualidad que en un momento determinado, en un lugar determinado, se conjuguen diversos árboles, esto es, diversos hechos, que no están relacionados entre sí. No existe un plan. La foto anterior era un poquito diferente y esta es quizá más llamativa. Acá tenemos una visión aérea, pero si miramos con un poquito nada más de atención, veremos que sigue un patrón. Cuando realizamos este tipo de investigaciones, entonces, no solo tenemos que cambiar la mirada, sino que también tenemos que tratar de determinar si existió o no en lo que estamos investigando un patrón especial. Si nosotros examinamos cualquier centro clandestino de detención, si nosotros examinamos Colonia Dignidad desde otra perspectiva, quizá podemos ver un conjunto de hechos y tratar de determinar si existió o no existió un patrón. Por supuesto que no tenemos que quedarnos en la mirada, en la diferencia de mirada. Nuestros códigos de procedimiento dentro del Estado de Derecho, la Constitución de cada uno de los países nos fuerza no solo a tener esa mirada, sino a investigar hecho por hecho. Entonces tenemos que tener la mirada diferente, la perspectiva diferente, un poco más desde arriba, pero también volver a bajar. Si nosotros logramos esto, vemos un río que fluye, y creo que cualquier observador podría suponer al menos que esto no fue plantado por el hombre, sino que fue la naturaleza la que realizó este tipo de belleza natural. Si nosotros seguimos investigando y vemos otro tipo de hechos, bajando de vuelta con la perspectiva, quizá podamos advertir la existencia de un patrón, no solo la perspectiva de más arriba, sino también cuando bajamos podemos diferenciar si existe o no existe un patrón. Acá el patrón creo que se ve con mayor claridad. Difícilmente podemos considerar que esa perfección fue obra exclusiva de la naturaleza.
podemos tratar de investigar si existe un plan, si estos árboles individuales siguen o no siguen un patrón. Esta también es obligación de los investigadores. Nosotros en Argentina tenemos una ventaja. En el 8 de diciembre de 1985, la Cámara Federal de la Capital Federal dictó lo que se denominó la sentencia en el juicio de las juntas militares de la Argentina. Recordemos que Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático, asumió a principios de diciembre de 1983. Con posterioridad, casi inmediatamente después, se crea la CONADEP, que realiza investigaciones que son aportadas a la justicia, y la justicia realizó una investigación. Una investigación ante el público, no secreta. El juicio fue realizado ante el público, no fue secreta. No fue solo público para las partes que podemos allí ver sentadas, fue público para todo el que quisiera concurrir. Pero no solo realizó este hecho sin precedentes, en que todavía con militares enquistados en el poder se los juzgaba a las máximas responsabilidades por hechos atroces cometidos inmediatamente antes, sino que también tuvieron que tener una perspectiva diferente en la investigación. La investigación incluyó otro tipo de peritajes. Acá estamos viendo un experto relatando la forma en que se había podido realizar la identificación del cadáver. Y reitero, esto se hizo ante las partes, en presencia de los jueces y en presencia de todo el público que hizo concurrir. ¿Y por qué digo que tenemos esta ventaja? Porque la Cámara Federal, en la sentencia del juicio de las juntas, ya indicó, y esto fue seguido con posterioridad, la forma en que debíamos mirar este tipo de hechos. No como hechos aislados, sino con otra perspectiva, mirándolo desde arriba, para establecer la existencia de patrones. La Cámara Federal comprobó la existencia de patrones y así estableció algo que ya no se discute, que existió un plan sistemático de represión. Esto fue un avance muy significativo en las investigaciones. Reitero, primero cambió la mirada, segundo, estableció la existencia de un plan, y tercero, la existencia de un plan organizado desde el propio Estado. Es por ello que a este tipo de estados los podemos denominar estados terroristas, porque detentando el poder que consiguieron por medio de las armas, impusieron planes criminales, lo llevaron a ejecución como lo realizan los militares, esto es con un principio de unidad de actuación, y fue la Cámara Federal la que estableció esos criterios para que judicialmente pudieran tomarse como válidos, como punto de partida para realizar posteriores investigaciones. Ese tipo de investigaciones era lo que nosotros estábamos acostumbrados en los denominados delitos de lesa humanidad. Ahora, ¿con qué nos enfrentamos con la Operación Cóndor? Con que esto no se limitaba a la Argentina. Esto sí, no voy a decir que generó un inconveniente, pero sí que generó la necesidad de conocer mucho más de lo que conocíamos antes. Nosotros podemos saber aquí, muy gráficamente, cómo se fueron sucediendo los respectivos golpes de Estado en los países que fueron
desde el año pasado vinculados judicialmente como parte de la Operación Cóndor, o por lo menos de algunos de ellos. Si vemos con detenimiento, vemos cómo el último golpe de Estado se da en Argentina, el 24 de marzo de 1976. Solo pocos meses después de que aquí, en Santiago, el 28 de noviembre de 1975, los representantes de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, el de Chile, Manuel Contreras, firmaran el acta fundacional de Cóndor. Los imputados que teníamos en el juicio, en principio 33, después entre fallecimientos y problemas de salud quedaron reducidos a un poquito más de la mitad. Eran casi todos argentinos excepto uno, un uruguayo, Manuel Cordero, miembro del Servicio de Información Naval, del SIN, del Servicio de Información Nacional de Uruguay, que fue extraditado desde Brasil. Para poder entender, o tratar de entender, y no solo eso, para poder dimensionar lo que realmente fue Cóndor, nosotros tuvimos que elevar un poco más la mirada. No mirar a la Argentina, de cómo se había realizado esta planificación, sino elevar un poquito más y tratar de buscar puntos en común en al menos estos países. Tenemos que incluir aquí a Perú y a Bolivia, porque también tuvimos casos relacionados con Perú y con Bolivia. No imputados porque no fueron extraditados, pero sí tuvimos hechos que investigar. Pusimos el acento por la nacionalidad de los imputados en las estructuras represivas de Argentina y de Uruguay. Es decir, tuvimos que estudiar la estructura represiva uruguaya. Pero también tuvimos que estudiar la estructura represiva chilena, la boliviana, la brasileña, la paraguaya. La boliviana ya hice referencia, y la peruana. Esta en menor medida porque no habían quedado casos. Entonces tratamos de buscar, en principio, vínculos en común. La primera pregunta que tratamos de resolver es cómo estos países, cuyos militares, en general muy nacionalistas, siempre plantearon y siempre estudiaron hipótesis de conflicto entre ellos, Chile con Argentina y con Perú, Argentina con Brasil, con Chile, Paraguay con todos. ¿Cómo pudieron ponerse de acuerdo entre, reitero, sistemas de inteligencia y entre militares para formar un frente común? Reitero, eran todos estados, todas autocracias, excepto por pocos meses la Argentina, es decir, todas autocracias, o al menos una en vías de serlo. Todas tiranías. ¿Cómo pudieron ponerse de acuerdo? Entonces lo que tratamos nosotros de identificar era qué raíz, qué punto en común podrían haberlo llevado a coordinar. Y por supuesto tratamos de limitarlo a la esfera regional. ¿Por qué? Porque realizar una investigación mundial no solo hubiera sido imposible para nuestros alcances, sino además impracticable para llevar a juicio. No tenemos que olvidar esto. Estamos hablando de un juicio criminal, donde en general los hechos históricos no tienen relación, más que los individuales que afectan a víctima y victimario. En este tipo de proceso, los hechos históricos sí tienen mucha relación y es necesario probarlos. ¿Qué fue lo que encontramos como puntos en común? Una base ideológica común.
Esa base ideológica común la pudimos observar en dos vertientes. La denominada doctrina de seguridad nacional, de raíz norteamericana, y la denominada doctrina francesa de contrainsurgencia. Las dos se relacionan. La primera aporta más desde el punto de vista ideológico en el conflicto, técnicas específicas para la denominada lucha contrainsurgente. En el resto de Latinoamérica, excepto en Paraguay, tuvo mucha influencia en estos golpes militares la doctrina de seguridad nacional. En Paraguay no tanto, porque es más una autocracia de tipo caudillista. Después sí adoptó formas de la doctrina de seguridad nacional. Y en Argentina, y esto dicho por los propios militares, tuvo más influencia la doctrina francesa. Entonces logramos advertir esta similitud. Pero ¿qué tuvimos que hacer para advertir esta similitud? Nosotros más o menos conocíamos lo que por esa época se estudiaba en los colegios militares en Argentina. Bueno, investigamos qué se estudiaba en Chile, qué se estudiaba en Uruguay, qué se estudiaba en Brasil, qué se estudiaba en Bolivia, qué se estudiaba en Perú, incluso a qué se estudiaba en Venezuela. Y ahí comprobamos cómo desde aproximadamente principios de la década del 60, quizá un poquito antes, empezaba a circular y a hacerse fuerza la denominada doctrina de seguridad nacional. Establecimos este patrón común. En todos se estudiaba lo mismo, en todos se justificaba desde el punto de vista geopolítico. Y ustedes deberán recordar que Pinochet fue profesor de geopolítica. Entonces estudiamos lo escrito por Pinochet. Nosotros tuvimos que identificar estos sistemas, esta base común que podía haberlos llevado a unirse, sino que además teníamos que identificar las diversas estructuras represivas. En la Argentina, para los que no conocen, se siguió, y esto con base en la doctrina francesa de contrainsurgencia, un sistema de división del territorio en cuadrículas. La Argentina tenía, al menos en esa época, 4 cuerpos de ejército, entonces el país se dividió en 4 zonas de defensas, que después, a los pocos meses del golpe, tuvo que crearse una 5ª zona de defensa por la densidad poblacional. Pero en 4 cuerpos de ejército, 4 zonas de defensa. Cada zona podía ser dividida en subzonas, cada subzona podía ser dividida en áreas, cada área podía ser dividida en subáreas. Y cada una de estas divisiones tenía un jefe territorial. Y esto todo se establecía por una cadena de mandos. Eso ya había sido comprobado no solo por el juicio de la Junta, sino por otros juicios posteriores, con lo cual esto a nosotros nos resultaba sencillo de demostrar. Lo que no nos resultó sencillo fue la forma de imputación, porque nunca se había realizado imputaciones justamente por jefes territoriales, excepto en un caso en un juicio anterior, que nos sirvió a nosotros sustento, en el denominado juicio de jefes de área. En ese juicio y en la operación Cóndor se seguía, mejor dicho, no se seguía por instrucción de la TANASI, pero nosotros seguimos el método de establecer responsabilidades de acuerdo a si eran o no jefes territoriales. Es más, de los 2 imputados absueltos en el juicio, uno pedido por el Ministerio Público de Absolución, el otro es porque no se había comprobado que hubiera sido jefe territorial, porque si hubiera sido comprobado eso, según la sentencia, se lo hubiera condenado. Ese sistema no era el mismo en Uruguay, en Paraguay, en Brasil y en Chile. ¿Qué tuvimos que investigar en Chile? No solo la forma de estructuración de los cuerpos militares y en particular de la DINA, porque esto tenía mucha referencia con la operación Cóndor, y agradecería si se puede poner un poco más fuerte el aire acondicionado, sino que tuvimos que establecer también las razones por las cuales se había propuesto Chile, o había sido Manuel Contreras, vocero en ese momento de Pinochet, realizar conformar esta asociación ilícita que ya está comprobada judicialmente como Operación Cóndor o como Cóndor. Pudimos establecer así 3 momentos diferentes de represión en Chile. El primer momento, el conocido del Estado Nacional,
donde hubo una masacre abierta. A la par que se realizaban expulsiones. El segundo periodo de las conocidas caravanas de la muerte, donde no solo se iba a matar opositores, sino a aleccionar a las propias Fuerzas Armadas, a las personas de las Fuerzas Armadas que todavía estaban un poquito renuentes a aceptar los mandatos de la Junta Militar. Y la tercera fase, la más acentuada, de expulsión. Esto genera un problema. Entre los expulsados, además de los jefes de organizaciones políticas, estaban Prats, Osvaldo Letelier y Leyton. Estaban en el exterior. Las fuerzas normales no podían alcanzarlo, pero generaban problemas para la dictadura de Pinochet. Eran personas reconocidas, Prats, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas. Esto genera problemas. Entonces empiezan, siempre existieron acuerdos de colaboración explícitos que todos conocemos, pero el problema son los otros, los secretos, los que no conocemos, los ilegales. En 1974 asesinan a Prats y a su mujer. Todavía no existía Cóndor, pero la coordinación de ese y otros hechos llevó a la formación del Cóndor. Posteriormente está el atentado a Leyton, si mal no recuerdo, en orden en Italia, que logra sobrevivir aunque queda con graves secuelas, y en mediados de 1976 en Washington DC, es decir, en el Distrito Central, matan por una bomba a Osvaldo Letelier y también a su secretaria, Ronnie Murphy, norteamericana. Allí un fiscal en serio realiza una investigación y pide colaboración. Y después surge lo que todos ya sabemos, la presencia de el denominado documento Chilbom, donde establece las fases de lo que se empieza a conocer como Operación Cóndor. En definitiva, nosotros tuvimos que volver a cambiar la perspectiva y estudiar otras cosas que no habíamos estudiado. ¿Qué pasó con Colina de Tinad? Ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. Yo solo puedo hacer una muy pequeña referencia a qué encontré en la sentencia sobre asociación ilícita de Colonia Dignidad. A ver, un juez realizando una investigación con mucho fundamento, mucho detalle, estimó comprobada la participación de determinadas personas en una asociación ilícita. Lo que primero que me sorprendió fue la amplitud de los artículos 292 y 293 del Código Penal de ustedes en cuanto a qué es asociación ilícita. Allí establecen la punibilidad de una organización jerarquizada con el objeto de atentar contra el orden social, las buenas costumbres, las personas o las propiedades, o para perpetración de delitos o crímenes, y que se entiende existe por el solo hecho de organizarse. No es exactamente igual nuestro Código Penal. Lo único que se reprime en Argentina es la organización de 3 o más personas para cometer delitos indeterminados. Es mucho más amplio el tipo penal de ustedes, a mí me da un poquito de miedo. Pero ¿qué fue? Fue muy prolijo el juez en detallar cada uno de los elementos del tipo penal que fueron comprobados. Leo una pequeña parte de la sentencia. Los requisitos o elementos conceptuales de la asociación ilícita están dados por su consistencia y organización jerárquica, además de su existencia permanente. Esto es, que no se compatibilice con lo eventual o esporádico. Todo ello junto a la pluralidad de miembros que lo componen. En la especie se comprueba la existencia de un grupo de personas organizadas y que respondían a una jerarquía. Ha funcionado bajo el mando de un líder, hoy fallecido, con la compañía de núcleo central de personas.
Después determina varios fines de la asociación ilícita, establece la distribución de funciones y los diversos tipos de tareas que habrían llevado a cabo cada una de las personas involucradas. Y una parte que es muy interesante, dice: ha conformado y operado con un departamento de inteligencia o de registro de información respecto a aquellas personas que se consideran peligrosas por ser izquierdistas. Ha contado con amplias redes de apoyo externo, debido a destacarse la estrecha vinculación que tuvo con agentes de la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia, con los que juntos actuaron en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Además, estableció que la organización tenía un territorio determinado, y que todo contó con la plena tolerancia de la autoridad política administrativa, lo que facilitó su accionar delictivo, esto es de la asociación. Estos elementos son similares a los que nosotros comprobamos en la Operación Cóndor. Establecimos la existencia de una estructura criminal. A ver, difícilmente podemos contar en una investigación con lo que contamos nosotros, esto es el acuerdo por escrito de parte de lo que se iba a hacer. Nosotros lo que tratamos de hacer, y lo logramos, es comprobar que no se limitó a ese intercambio de información Cóndor, sino que se extendió, su dimensión fue mucho mayor. La coordinación no era solo de transmisión de información, que ya de por sí para nosotros bastaba para responsabilizar penalmente, sino además la coordinación para el secuestro ilegal de personas, la actuación para el traslado ilegal de personas, la autorización para la presencia de fuerzas extranjeras en territorios nacionales de las diferentes naciones, la autorización de realizar procedimientos en conjunto, la autorización para interrogar, la autorización para torturar. Establecimos la existencia del territorio, establecimos la existencia de los acuerdos previos, establecimos que fueron más de 3 personas, fueron cientos, si no miles, que participaron en Cóndor. Establecimos las diversas jerarquías y también establecimos la particular forma de contribución que tuvo cada uno de los imputados en esa asociación ilícita, porque esto sí es muy importante. Si bien parte de la doctrina, ustedes saben perfectamente que los abogados siempre nos peleamos por lo que no tenemos que pelear, siempre tenemos puntos de vista diferentes, cualquier cosa. Si bastaba la mera pertenencia a la asociación o si era necesaria alguna actitud colaborativa por parte del imputado respecto de esa asociación. Para nosotros bastaba la simple asociación, pero nosotros probamos igual la específica participación, la específica colaboración de cada uno de los imputados en Cóndor. Para eso, por supuesto, tuvimos que tomar otra perspectiva, no solo nacional, sino regional. Y una vez que tratamos de ver cómo funcionaba el sistema, ir sí profundamente a establecer cada caso concreto y las responsabilidades individuales. Ahora bien, en esta sentencia de Colonia Dignidad hacen referencia a las conductas que se atribuye a los miembros de la asociación ilícita, y yo identifiqué de 3 tipos. Hay una que es externa y 2 internas. La externa está relacionada con el terrorismo de Estado, esto es, los no colonos. De las otras 2, que son internas, la primera está relacionada con lesiones y tormentos de colonos. Y la última, la que están relacionadas específicamente con abusos sexuales de colonos. El juez, con sumo detalle, empieza a describir las conductas y así establece, por ejemplo, en el caso de Álvaro Modesto Vallejo Villagrán, que fue no solo secuestrado, que fue militante del MIR, que fue trasladado a la ex Colonia de la Dignidad, y dice así: la que a esa fecha funcionaba como centro de detención y tortura de personas perseguidas por el régimen militar instaurado en el país, momento en el cual dicha víctima se encuentra desaparecida. Recordemos que tanto el informe Rettig como el Ballet
establecen a la colonia dignidad como uno de los centros ilegítimos de detención. Después establece también detengamos un poquito en este punto. Esto es el primero, el relacionado con los secuestros y desapariciones de no colonos. Esto es los vinculados a la represión militar y los directamente relacionados con la actividad de la DINA. Lo que yo pude observar en este punto de la sentencia, y no es que sea algo incorrecto, sino lo que me parece que haber observado, es el punto de vista con que se toma toda la investigación, esto es, enfocada en la colonia Dignidad. Al menos se resuelve en la sentencia y se comprueba como un universo, relacionado con otro universo, ¿no? El terrorismo de Estado. En este punto quizás la perspectiva podría ser otra. Mirarlo desde el terrorismo de Estado para ver qué participación tuvo la colonia Dignidad, como hace el informe de RETIG y como hace el informe de la Comisión Babbage. ¿Y por qué digo esto? Porque esto sí puede tener incidencia en los fines de la responsabilidad penal. Entonces reitero, lo que observo al menos yo en la sentencia es cómo se mira todo este conjunto de hechos como un todo, relacionado con la DINA, por supuesto, pero se parte de la visión de la colonia Dignidad. Si esto fuera un típico centro clandestino de detención, la imagen debería ser otra. Deberíamos establecer, sí por supuesto, investigar este centro clandestino de detención, pero desde el punto de vista macro. Es decir, ¿dónde está inserto? Después la sentencia se aboca a los tormentos. Leer esto es bucear el horror, ¿no? Como siempre, o como ya debíamos estar acostumbrados. Torturar a las personas para disgregarlas, para reprimir sus instintos sexuales, para dividirlas, y luego otro tipo de hechos, abusar de los niños. Es impresionante. Una cosa que también observé en relación con los tormentos y en relación con los delitos sexuales es cómo se utiliza, y esto a mi modo de ver es muy correcto de lo que nosotros hacemos, cómo utilizan sentencias anteriores como elemento de justificación. Esta sí es una forma de avance. El juez no tuvo que volver a comprobar los hechos que ya habían sido comprobados judicialmente, sino que los toma, esos hechos comprobados, los toma como prueba de la asociación ilícita. Esto sí es importante porque es una mirada diferente que nosotros adoptamos en el juicio de Cóndor. Nosotros probamos hechos que merecían imputación. Pero además, esos hechos comprobados después se transformaban en prueba de otro hecho que era la asociación.